Hola a todos, mi grupo está conformado por Valentina Villarroel y mi persona María Medrano. Y en el día de hoy vamos a hablarle un poco sobre la teoría de Saussure. Ferdinand de Saussure. Inicialmente podemos decir que Ferdinand de Saussure fue especialista en neogramática y precursor del estructuralismo, una corriente de pensamientos que floreció en distintas áreas del conocimiento durante el siglo XX. Fue precursor también de los estudios sobre la comunicación que no estaban formalizados hasta el siglo XXI. Concibió entonces la necesidad de la creación de una disciplina que se encargaría de estudiar todos los procesos de comunicación, desde los más simples como el lenguaje de las señas hasta lo más complejo como la lengua y las diversas formas de la comunicación, incluido el arte, la arquitectura, entre otros. Por otro lado, cabe destacar que definió a la futura disciplina como una ciencia destinada al estudio de los signos en el seno de la vida social. Es importante tener en cuenta que los estudios de Saussure sobre el lenguaje, la lengua y la semiología se conocen por sus clásicas dicotomías. De este modo, definió signos como la combinación de significado y significante, distinguió el par de lengua y el habla, sintagma y paradigma, y describió las características del signo lingüístico como la adversidad, la mutalidad, la inmutalidad. Saussure, el signo lingüístico y la teoría de valor. Según la interpretación tradicional del texto de Horacio, escrito en el epígrafe, expresa una proposición sobre la lengua pensada en términos distintos y significativos, pero sujetos al cambio en la medida en la que la lengua se recibe en forma de discurso y se inscribe en los sujetos hablantes que serían capaces de usarla y transformarla. Este pensamiento implica que la realidad de la lengua es representable, es decir, lo que llamamos lo regular, la regularidad, lo ajustado a regla o lo que no es otra de la ley de tradición. El objeto de la teoría saussuriana es lo lingüístico y el concepto de signos es su expresión, tomada desde nuestra tradición. Así lo establece el principio según el cual la lengua como sistema de signos interdependientes en lo que el valor de cada término resulta solamente la presencia simultánea de los otros. La palabra forma parte de un sistema y está revestida no solo de un significado, sino también, sobre todo, de un valor. Saussure se propuso convertir la lingüística en ciencia a condición de prescindir de otros elementos de la lengua. Consideraba que es propio de la lingüística definir un sistema de correspondencia entre sonidos y significados, y su análisis implicaba describir cada uno de estos planos y sus interconexiones. La obra se centra en la búsqueda del objeto del estudio de la lingüística, que de acuerdo a esta teoría es la lengua. Para probar este punto, Saussure explica en qué consiste el lenguaje y cómo está compuesto, demostrando su teoría inmediata en diferentes dicotomías. La primera dicotomía, y la más relevante, sostiene que la lengua puede dividirse en dos partes, la lengua y el habla. La lengua es un sistema cultural abstracto compuesto por signos independientes de la voluntad de los hablantes. Es una suerte de estructuras mentales de las cuales el hombre se sirve para expresar ideas. Por su parte, el habla es la relación concreta de la lengua, que sirve para comunicarse con los demás y en un ámbito individual e internacional. El lenguaje sería entonces la conjugación entre la lengua y el habla. Otra dicotomía a destacar de la teoría saussuriana es la separación que se hace entre la sincronía y la diacronía. En este punto de la teoría lingüística se cuestiona sobre el procedimiento de la lingüística como ciencia, dividiendo su estudio en diacrónico y sincrónico. No se puede estudiar el aquí y el ahora y el además hacer historia de la lingüística. Por eso es necesario estudiarla desde un punto de vista sincrónico o desde uno diacrónico. ¿Cuál fue la contribución de Saussure a la concepción de signos de la tradición? Saussure presentó una nueva perspectiva de la lengua y sus aportaciones sobre la naturaleza de signos lingüísticos se puede considerar como la más importante. Así lo estima Jacobson, quien piensa que su principal aportación consiste en la teoría de valor como puramente opositivo, relativo y negativo. Saussure no es el primero en utilizar el término ni concepto signo. Al contrario, relacionar el signo con los hechos de la lengua es un lugar común de la tradición filosófica.
Pero si examinamos esta tradición, comprobamos que la teoría de signos es siempre una teoría de la pluralidad de los tipos de signos, convencionales, naturales, entre otros. Saussure, aún reconociendo diferentes tipos de signos, solo se ocupa de un signo que es el signo lingüístico, en el sentido que el signo lingüístico no es el objeto de la teoría, sino el medio para exponer una teoría cuyo objeto es otro distinto. ¿Cuál es el papel característico de la lengua frente al pensamiento? Su papel no consiste en crear un medio fónico, material para la expresión de las ideas, sino para servir como un intermediario entre el pensamiento y el sonido, de tal forma que su unión conduce a un deslindamiento recíproco de las unidades. La lengua es un sistema donde todos los términos son solidarios y así interactúan y pueden representar una idea. Ahora bien, los signos lingüísticos. Como ya se estableció, la lengua es un sistema de signos, que son los signos lingüísticos, y estos son percibidos por el ser humano, que es esencial para establecer el acto comunicativo, para así comunicarnos y podemos entender y plasmar nuestras ideas. Signos lingüísticos. Como ya se estableció, la lengua es un sistema de signos donde se incluyen los signos lingüísticos, y estos son percibidos por el ser humano esencialmente para la lengua y para así realizar el acto comunicativo. Ok, quería contar que en la actualidad la teoría saussuriana generó un cambio de paradigma en la lingüística, haciendo nacer en esta disciplina como una ciencia con un objeto de estudio propio. La teoría influenció a escuelas de Praga y Londres. Podemos definir el lenguaje como una facultad innata del ser humano, o del hombre, podemos decirlo así. El signo es una unidad de dos caras que están compuestas por el significante y el significado, pues el significante es la representación sensorial de algo, mientras que el significado es el concepto de la representación mental o unidad que tenemos sobre algo. Por ejemplo, como se ve aquí en la lámina, el significante es el plano fónico, que son los sonidos que representa el árbol, como está aquí en el ejemplo, mientras el significado es el concepto de la representación mental o de una idea que tenemos sobre algo. Como se ve ahí en la lámina, que el significado ahí dice que es un árbol, es un conjunto de ramas que nacen en un tronco de madera con un conjunto que puede poseer flores y frutos. En este caso es un árbol de Navidad. Especifica bien lo que significa la imagen. Y bueno, estos dos están íntimamente unidos, se requieren recíprocamente y conforman lo que Saussure llama signo lingüístico.